Bueno, ahora sí, buenos días, iglesia, que Dios les bendiga. Amén. Amén, buenos días para todos. Buenos días a todos. Bueno, vamos a darle inicio rápidamente. Mirábamos en la semana pasada que tanto los musulmanes, los judíos o los israelíes y los salvos por confesión, todos estos son hijos de Abraham según la carne. Por lo tanto, heredan una promesa en la carne, heredan una promesa carnal, terrenal, dicho de otra manera. El resto de las religiones, o aquellos que no tienen religión, todo el resto de la humanidad, todos, incluyendo también, en este caso, a los musulmanes, a los judíos y a los salvos por confesión, todos están bajo esclavitud, excepto los cristianos, excepto los justos, para ser más específico, porque recordemos que entre los cristianos tenemos dos grupos. Tenemos los salvos por confesión y aquellos que creyeron en el corazón. Aquellos que creyeron en el corazón son los justos. Entonces hablemos, el resto de la humanidad, excepto los justos, todos los demás podrán alcanzar sus bendiciones y su salvación de acuerdo a su creencia según su convicción. Sin embargo, en este punto específico, yo personalmente discrepo del resto de los cristianos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los cristianos dicen que aquellos que no conozcan a Jesús se van a perder, se van a ir al infierno específicamente. Esa es una doctrina muy común entre los cristianos. Entonces, yo en este punto discrepo porque la verdad que yo no encuentro en ningún pasaje bíblico donde me diga que aquellos que no conocerán o que no conocen a Cristo se van a perder. No, sino que estos siguen bajo esclavitud. Estos tendrán que alcanzar tanto sus promesas como su salvación, como decíamos, algunos a través del cumplimiento de la ley y otros según sus obras, de acuerdo a su convicción. Pero no quiere decir que se van a perder como piensan la gran mayoría de cristianos. Lo que pasa es que miran un pedacito y no miran el contexto completo. Si miramos un pedacito, entonces sí podemos entender eso, pero si miramos el panorama completo nos damos cuenta de que no, eso no es así para nada. Muy bien. Decíamos que todos estos son hijos de esclavitud. ¿Por qué decimos que son hijos de esclavitud? Son hijos de esclavitud porque todos ellos están sujetos a la justicia de la ciencia del bien y del mal. Son esclavos de esta justicia. Todos estos de alguna manera tienen que hacer algún tipo de obra, bien sea algunos cumpliendo la ley o cumpliendo según su religión, y aquellos que no tienen religión de acuerdo a su convicción tendrán que hacer obras para ganar su salvación o para alcanzar sus bendiciones, porque están sujetos a la justicia de la ciencia del bien y del mal. Y recordemos que esta justicia nos dice que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Necesitamos hacer algo para alcanzar la bendición y la salvación. Del resto no la podrán alcanzar. Todos estos están representados en Agar, la esclava. Son hijos de Agar. Recordemos que en la escritura Abraham tuvo dos mujeres. La mujer, la esposa, que fue Sara, y la esclava, en este caso, Agar. Todos ellos representan, o están representados por Agar. Son hijos de esclavitud. ¿Por qué? Porque están sujetos a la justicia de la ciencia del bien y del mal, algún tipo de obras para alcanzar su bendición y su salvación. Todas las religiones, de alguna manera, tienen algo de similitud. Todas, incluyendo el cristianismo. Todas se parecen en muchas cosas, comparten muchas cosas. Pero la única religión diferente al resto en un punto, y en el punto más importante, es el cristianismo. ¿Por qué? Porque todas ellas tienen esto en común. Tienen en común que tienen que hacer algo para alcanzar su bendición y su salvación. Pero en el cristianismo es la única religión que se alcanza todo por gracia. Esa es la diferencia, que en el cristianismo se alcanza todo por gracia. Y el resto no, el resto siempre tienen que hacer algún tipo de obra. Entonces decíamos que todos estos, aquellos que no han sido justificados, todos estos están representados en Agar. Son hijos de esclavitud. Por lo tanto, cualquier bendición o la salvación que logren alcanzar es terrenal. Porque Agar
representa lo carnal, lo terrenal, para que me entiendan. La esclavitud representa lo terrenal. Entonces, ¿cuáles son las desventajas de estos? Sí, pueden alcanzar bendiciones aquí en la tierra. Pueden alcanzar la salvación parcial, la que tiene que ver con la tierra. Mas no van a alcanzar la justificación. Recordemos que al no alcanzar la justificación, todos, como son hijos de esclavitud, al final tendrán que ir a comparecer ante el gran trono blanco. Todos. No harán parte del reino de Dios. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? El reino de Dios, cuando hablamos de hacer parte del reino de Dios, estamos hablando de la cúpula de gobierno de Jesucristo. No harán parte de la cúpula de gobierno de Jesucristo. Vivirán en el reino, pero como súbditos, no como reyes. No serán raptados. Recordemos que llegará un acontecimiento, mirábamos durante el estudio de escatología, un acontecimiento en el cual Dios retira su pueblo, sus hijos, específicamente porque va a enviar un castigo sobre la humanidad, sobre la tierra. Va a castigar la tierra por todos los pecados que han cometido desde su inicio, desde Caín, que cometió el primer pecado que mató a su hermano Abel. Vemos que Dios retira a su pueblo para dejar caer todo esto sobre la humanidad. Retira a sus hijos. Hablando de hijos, estos tampoco son hijos de Dios, por ende no van a ser retirados. O sea, se van a quedar y van a tener que afrontar lo que es la ira de Dios. No serán resguardados de la hora mala. Como no son hijos de Dios, pues no heredan las promesas de Dios. No recibirán el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo únicamente se le da a los justos. Dice que los hijos son guiados por el Espíritu, pero estos no tienen el Espíritu. También decíamos que estos no verán el rostro de Dios. Tampoco habitarán en la Jerusalén celestial, ya que esa es la morada únicamente de los hijos de Dios, de los justos. Y no harán parte de la primera resurrección. Ellos no resucitarán como los justos. Por otra parte, escúcheme bien, tenemos a los justos. Los justos son los cristianos, pero cristianos no de boca para afuera, cristianos que creyeron en el corazón. Estos son los justos. Estos, a diferencia de los otros que están en esclavitud, estos son libres y están representados en Sara. Recordemos que Abraham tuvo dos mujeres, la una, Sara, su esposa, la libre, y la esclava, Agar. Entonces los unos los representa Agar y los libres están representados por Sara. ¿Quién nos cuenta todo esto? Todo esto nos lo cuenta el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, del 21 en adelante, y especialmente me gusta mucho el versículo 23. Ahí creo que resume el apóstol Pablo todo lo que yo estoy diciendo aquí. Entonces, los justos están representados por Sara. Estos son libres y la libertad representa lo espiritual, como la esclavitud representa lo terrenal. Entonces, a diferencia de los otros, estos sí van a recibir todo. ¿Qué van a recibir estos? Habitarán en la Jerusalén celestial, conocerán el rostro de Dios, recibirán el Espíritu Santo. Estos son hijos de Dios, no están bajo juicio. Las promesas de estos son espirituales. Las promesas espirituales están por encima de las promesas carnales o las promesas terrenales. Los representados por Sara, o sea, los libres, los espirituales, decíamos que son hijos de Abraham según la fe, y estos son engendrados por el Espíritu. Por eso es que decíamos que estos son hijos de Dios. La fe representa lo espiritual, no olvidemos eso. La fe representa también lo espiritual. Bueno, entonces aquí, entendiendo esto, ¿cómo Dios escoge quiénes se van a perder y quiénes se van a salvar? ¿Y quiénes van a ser justos? Bueno, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. En Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice que en Cristo Jesús fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y en Romanos 8:30 dice: a los que predestiné, a estos también llamé. Y a los que llamé, a estos también justifiqué. Y a los que justifiqué, a estos también glorifiqué. Entonces vemos que los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, a su debido tiempo Dios les hizo el llamado. Cuando leemos en Romanos capítulo 9, versículo 9 en adelante, nos encontramos con estos pasajes. Dice que cuando Rebeca
la esposa de Isaac, estaba en embarazo, ya estaba en embarazo de gemelos, de Esaú y de Jacob. Dice que los niños no habían nacido aún para hacer bien o mal. Sin embargo, Dios le había dicho a la mamá, el mayor servirá al menor. O sea que ya Dios lo había escogido al menor desde el vientre de la madre, antes de que nacieran, antes de haber hecho lo bueno o lo malo. Como dice la escritura, amé a Jacob, mas a Esaú aborrecí. Aquí la palabra aborrecer, decíamos durante el estudio, que quiere decir, o puede ser traducida también como amar menos. Entonces, él tomó a Jacob y a través de Jacob, desarrolló lo que iba a desarrollar para cumplir sus propósitos. ¿Por qué de esta manera? Dice, para que el propósito de Dios permaneciese no por las obras, sino por el que Él llama. ¿Correcto? Ahora, si seguimos leyendo ahí mismo, él mismo hace esta pregunta, ¿no? Entonces, si es así, ¿Dios es injusto? Porque aparentemente ha escogido a unos para perdición y a otros para salvación. A unos para justificación y a otros para perdición, porque eso es lo que se mira a primera vista. Entonces diremos, ¿que hay injusticia en Dios? Pregunta el apóstol Pablo. Y si seguimos leyendo nos dice, a Moisés dice, tendré misericordia de quien quiera y me compadeceré de quien me compadezca. Y del faraón dice, para esto mismo te he levantado, para demostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Recordemos lo que sucedió con el faraón. Dios lo convirtió en el hombre más poderoso, en el hombre más importante y más poderoso sobre la faz de la tierra, y después lo quebró como se quiebra una vasija de barro, para demostrar que el más poderoso de todos los hombres es nada delante de Dios. Entonces, si seguimos leyendo, nos dicen, de manera que de quien quiera tiene misericordia y del que se quiera compadecer, se compadece. Y me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Porque quién ha resistido a su voluntad? Sí, es normal que nos hagamos esa pregunta después de leer todo esto. ¿Por qué Dios inculpa si Él endurece el corazón de quien quiere y ablanda el corazón de quien quiere y le da la salvación a quien quiere? Recordemos, le dice a Moisés, ve y dile al faraón que deje salir a mi pueblo. Pero el mismo Dios le dice a Moisés, pero yo endureceré el corazón del faraón para que no deje salir a mi pueblo. Entonces aquí vemos que, wow. Entonces claro, la pregunta es obvia. Bueno, entonces ¿por qué Él inculpa si Él le dice que endurece el corazón de quien quiera y a quien quiera darle salvación pues también se la da? Entonces no debería culparnos, ¿verdad? Claro, es obvio la reflexión. Si miramos así a primera vista, pues decimos Dios es selectivo. Como lo está diciendo que escogió un pueblo desde antes de la fundación del mundo y bueno, si ya escogió ese pueblo y si yo no hago parte de esa elección, pues nada, pues me quedé por fuera, ¿correcto? Entonces así lo vemos, esa es la impresión que da a primera vista. Pero realmente tenemos que poner cada cosa en su lugar. Si pensamos así, la verdad es que esto desilusiona a muchos y muchos lo ven desde ese punto de vista. Miran nada más una parte, una porción, pero no miran el panorama completo. Si miramos el panorama completo y ponemos cada cosa en su lugar, eso nos va a sacar de la confusión que tienen muchos. Vamos a poner cada cosa en su lugar. Primeramente, sí, es verdad. Dios tiene un pueblo escogido. Tiene unas personas que fueron escogidas con propósitos específicos. Sí, es verdad, Él tiene esos escogidos. Por ejemplo, ¿como quiénes? Como los apóstoles, como los profetas, como el mismo faraón, como Jacob, como Abraham. Entonces vemos que sí, Él escogió a estas personas, las escogió con propósitos específicos, como instrumentos para desarrollar sus planes, sus propósitos. Estos van a realizar esa tarea sí o sí. E irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Sin embargo, primeramente, entendamos que a todos, tanto a los que se van a perder, como a los que se van a salvar, como a los justos, como a estos escogidos, a todos Dios les hace el llamado de la misma manera. A todos Dios les da la misma oportunidad, porque el llamado Dios lo hace a través del Evangelio. Como lo dice, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo desde el 13 al 14. A todos ellos se les hace el llamado de la misma manera, a través de la predicación del Evangelio. Esta es la razón por la cual el Evangelio tiene que ser predicado hasta el último rincón de la tierra, antes de la venida de Cristo.
Cristo no vendrá hasta que el evangelio sea predicado hasta el último rincón de la tierra. ¿Con qué fin? Con el fin de darle garantías a todos, para que nadie tenga excusa, para que nadie diga, no, a mí no se me predicó el evangelio. O sea, todos tienen la misma oportunidad. Amén. O sea que no podemos hablar de que Dios tiene preferencias por algunos, porque realmente Él dispuso la salvación y la justificación al alcance de todos, tanto de aquellos escogidos como del resto. La salvación la puso al alcance de todos a través de la predicación del evangelio. ¿En qué consiste el evangelio? Recordemos, consiste en que estábamos perdidos en Adán y Dios envió a Jesucristo para salvarnos, para justificarnos. Si lo confesamos con la boca, nos consigue la salvación, y si lo creemos en el corazón, nos consigue la justificación. Pero si creemos en el corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, esto es fundamental que lo entendamos. En eso consiste el evangelio. Esta palabra del evangelio les llegó y les llegará a todos. Bueno, ¿y qué va a pasar con aquellas personas que murieron y van a morir? Porque van a morir algunos sin escuchar el evangelio. Pero Dios manda a predicar el evangelio hasta el último rincón de la tierra, como dijo Jesucristo. Y Jesús no vendrá hasta que eso no se haya cumplido, para darle garantías a todos. Pero ¿qué pasará con las personas que mueran y no alcancen a escuchar el mensaje del evangelio? Bueno, el apóstol Juan y el apóstol Pedro nos dicen lo siguiente. Si leemos en Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 6, igualmente si leemos en Juan, capítulo 5, en el versículo 25, ahí tenemos la respuesta. A aquellas personas se les predicará el evangelio en el lugar de los muertos. De esa manera le da Dios garantía a todos, tanto a los vivos como a los muertos. Pero ojo, no es que se les va a predicar a todo el mundo el evangelio en el lugar de los muertos, a todos los que murieron, no. Se les va a predicar únicamente a aquellos que no escucharon en vida. Pero aquellos que escucharon en vida, ellos tuvieron su oportunidad aquí. Si lo rechazaron, pues ya perdieron la oportunidad. Pero aquellos que no escucharon, no pudieron escuchar porque el mensaje no les llegó nunca, y murieron sin escuchar ese mensaje, entonces en este pasaje nos dice que el evangelio les será predicado a ellos en ese lugar de los muertos. Y los que lo reciban saldrán a la resurrección de vida. De esta manera vemos que Dios le está garantizando a todos nos está dando las mismas garantías. No importa que unos sean escogidos, sí, es verdad, pero todos vamos a tener la misma oportunidad. Aquí no hay disculpas de nada. Pero como dice la Escritura, dice por ejemplo en Isaías, dichosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el evangelio. La palabra evangelio quiere decir las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias, dicho de otra manera. Dice, pero Señor, no todos recibieron las buenas noticias. Y dice Isaías, ¿quién ha dado crédito a nuestro anuncio? O sea, muchos no lo recibirán. Y por esta causa se quedarán por fuera. Pero Dios la dispuso para todos. O sea que no hay disculpas. Amén. Jesús dice lo siguiente. Mis ovejas escucharán mi voz. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Las que no son mías no escucharán mi voz. Entonces, hay personas que pueden ver que el mar se les abra en dos. Pueden ver caer maná del cielo. Pueden ver que de la roca salga agua. Pueden ver que los enfermos sanen. Pueden ver que los muertos resucitan. Y no se identifican con esto porque no son ovejas de Cristo. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Cómo sé que soy oveja escogida? ¿Cómo sé que soy una oveja de Cristo? Bueno, Él me está diciendo, ¿cómo me doy cuenta? Mis ovejas escuchan mi voz, las que no son mías no escucharán mi voz. Y todos los que estamos aquí conectados, estamos conectados por una razón, porque hemos escuchado de alguna manera el llamado. Si estamos aquí conectados es porque hemos atendido el llamado, quiere decir que somos ovejas de Él. De lo contrario, si no nos interesara el tema, no estaríamos aquí. Entonces, como les digo, yo conozco muchas personas que ven milagros tremendos, extraordinarios, pero esto no va con ellos. No se identifican para nada. No son ovejas de Cristo. Pero las de Él escuchan su voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Amén. Pero bueno, vamos a hablar y a profundizar en el caso específico del faraón. Dios le dice a Faraón, para esto mismo te levanté. ¿Con qué propósito? Con el fin de hacerlo, convertirlo en la persona más poderosa sobre la faz de la tierra y después lo quiebra como una vasija. Para demostrarle a todo el mundo que el más poderoso de todos los hombres es nada delante de Dios.
Y uno dice, bueno, pero aquí Dios escogió a Faraón para perdición. Entonces, si es así, Dios escoge a unos para perdición y a otros para salvación, pero no. Pongamos cada cosa en su lugar, decíamos. No es que Dios escogió a unos para perdición y a otros para salvación. Pero ¿cómo no, pastor? Si aquí está claro que el faraón fue escogido con ese propósito. Claro, pongamos cada cosa en su lugar. Recordemos que Dios creó al hombre para la eternidad, no para la perdición. Recordemos que el que echó a perder toda la humanidad no fue Dios, fue Adán. Adán echó a perder a todos los hombres. Ahora, Dios lo que tomó fue una vasija ya perdida, ya descompuesta, y la quebró con el fin de que sirviera como ejemplo para muchos, para que muchos se convirtieran a través de ese ejemplo. Entonces, desde este punto de vista, es válido. O sea, Dios no ha perdido a ningún hombre, ni creó a ningún hombre para que se perdiera. Fue Adán quien echó a perder la creación de Dios. ¿Amén? Entonces, si ponemos cada cosa en su lugar, las cosas toman forma. Bueno, decíamos que eso es lo que sucedió con Faraón específicamente. Y con cualquier persona que Dios quiera tomar o haya tomado con el fin de poner un ejemplo que sirva como testimonio para que el resto se conviertan, pues es válido. Todos estábamos perdidos en Adán y Dios quiso tener misericordia de muchos. Así como escogió unos, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, unos que son escogidos específicamente para desarrollar sus propósitos. Poníamos el ejemplo, así como fue escogido el faraón, así mismo fue escogido Abraham, así mismo fue escogido Jacob, así mismo fue escogido los apóstoles, los profetas, etc. Sin embargo, toda la humanidad, incluyendo a esos escogidos, todos tuvieron la misma oportunidad, porque el evangelio le llegó tanto a los unos como a los otros. O sea, que no podemos excusarnos con esto, ¿no? Esto no son disculpas. Digo, tomé a Jacob, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué es lo que va a pasar con estos? Con Esaú, en este caso, tomó a Jacob para desarrollar sus propósitos, sus planes. Entonces, ¿Dios creó a Esaú para destrucción, para perdición? No, sino que a los escogidos Dios va a forzar, de alguna manera, los va a poner a prueba, lo que sea, pero los va a poner a recibir el evangelio, sí o sí, pero igual tienen que recibir el evangelio, porque de lo contrario tampoco podrán ser salvos. Como dice, los escogí desde antes de la fundación del mundo, pero los llamé a través del evangelio. O sea que en este caso no podemos decir que Dios es selectivo, que escogió a uno, tuvo preferencias por uno y no, sino que, como vuelvo y repito, estos van a escuchar el evangelio sí o sí y lo van a recibir en su corazón. Si no lo quieren recibir por las buenas, lo van a recibir por las malas. Recordemos un ejemplo muy claro, el caso de Jonás. No sé si alguien se acuerda de Jonás. Vemos que Jonás, Dios lo llama con un propósito y no se rehúsa y dice, no, yo no voy a hacer eso. Y vemos que Dios lo puso en una situación que, bueno, el Señor al final dijo, bueno, sí está bien, sí, lo voy a hacer. ¿Correcto? Entonces vemos que de esa manera forza la voluntad de estos para que puedan llevar a cabo sus planes, sus propósitos. Pero igual necesitan también recibir el evangelio. Estos, digamos que por ese lado van a ser forzados. Estos van a entrar como sea, sí o sí, pero tienen que recibir el evangelio. Así de sencillo. Y los que se van a perder, pues también el evangelio les llegó de la misma manera. Pero al resto, ¿qué pasaría? Bueno, tomé a Jacob. A Jacob lo forzó para que pudiera recibir. Pero ¿qué pasó con Esaú? Entonces Esaú lo creó para perdición, no, sino que Esaú, el resto tendrán que hacer uso de su libre albedrío. Decíamos que estos fueron escogidos con propósitos, el resto todos tendrán que hacer uso de su libre albedrío. El evangelio les llegó a todos y ustedes deciden. Como dice la escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber recibido el unigénito Hijo de Dios, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces vemos que Dios puso la salvación, la justificación, la puso a disposición de todos. O sea que esto no es disculpa. Bueno, entendiendo esto, el resto de la humanidad tendrán que hacer uso de su libre albedrío para escoger o rechazar el evangelio. Entonces, Esaú no es que se va a perder, sino que ¿qué es lo que pasa? Ok, ahí está la salvación, usted verá si la escoge o no. Pero a Jacob lo tomé para un propósito específico. Jacob tiene que escoger, pero va a escoger por las buenas o por las malas, pero va a escoger lo que Dios necesita que escoja. Sin embargo, el otro Dios lo deja a libre albedrío, o sea, usted escoja libremente. Y por eso vamos a decir que Dios es injusto, pues no lo creo así.
Vamos al cuestionario rápidamente. Recuerden que el cuestionario es únicamente para hacer la conclusión de lo que hemos estudiado hoy, no más. La primera pregunta, ¿quiénes son los hijos de Abraham según la carne? Nadie se anima. Bueno, me va a tocar responder a mí. Bueno, recuerden lo siguiente, los hijos de Abraham según la carne decíamos que son Isaac y Ismael. Son los hijos según la carne y los descendientes de ellos, carnalmente, sanguíneamente, ¿correcto? Estos son los descendientes de Abraham y los salvos por confesión. O sea, dicho de otra manera, los israelíes, los musulmanes y los salvos por confesión, porque los salvos por confesión vemos que Cristo nos injertó en la familia de Abraham, igualmente. Estos son hijos de Abraham según la carne. ¿Cuál es la bendición que heredan los hijos de Abraham según la carne? Heredan una bendición, ¿terrenal o espiritual? Terrenal, pastor. Terrenal, por supuesto. Los hijos de Abraham, según la carne, heredan la bendición terrenal. La carne representa lo terrenal. No olvidemos eso. En la carne. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Excepto los cristianos, o sea, dejando por fuera a los cristianos, el resto de las religiones y de aquellos que no tienen ninguna religión, ¿cómo alcanzarían estos su salvación y sus bendiciones? ¿Y qué tipo de bendición es la que alcanzarían? Que ellos tienen que trabajar mucho, pues según sus creencias, sus conocimientos, para poder alcanzar esas bendiciones. Muy bien. Sí, más o menos. Bueno, bien. ¿Y qué tipo de bendición y salvación es la que alcanzarían? Vamos a complementar eso. Entonces decíamos que todas las religiones, excepto los cristianos, ¿no? Todas las religiones, incluyendo el Islam, el judaísmo y aquellos que no tienen religión, todos necesitan hacer algún tipo de obra para ganar o para alcanzar más bien su salvación y recibir sus bendiciones. Todos alcanzan su salvación y sus bendiciones a través de sus creencias de acuerdo a la convicción de cada uno. Y el tipo de bendición y salvación que podrían alcanzar sería únicamente terrenal. Muy bien. Ok, vamos con otra pregunta. ¿Quiénes son o cuáles son los hijos de esclavitud? ¿Y están representados por quién? El hijo de Agar. Sí, correcto. Los hijos de esclavitud son los hijos de Agar. Están representados por Agar. Pero ¿quiénes son los hijos de esclavitud? Son todos aquellos que acabamos de mencionar. Tanto los judíos como los musulmanes. Y todas las religiones. Aparte de los justos. Aparte de los justos, excepto los justos, claro. Todas las religiones y aquellos que no tienen religión, toda la humanidad, mejor dicho, excepto los justos, excepto los cristianos de confesión. Todo el resto son hijos de esclavitud, lo que decíamos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los hijos de representados por esclavitud? Agar. Exactamente, todos ellos son representados, todos ellos son hijos de esclavitud. ¿Por qué? La promesa era de Ismael, del hijo de Sara. Uh-huh. Sí. Sí, pero el hijo de Agar es que se llama. Sí, Agar, sí. Pues tienen otra promesa. Sí, correcto. Claro, en Isaac te será llamada descendiente. Como leíamos la semana pasada, no todos los hijos de Abraham son los herederos, sino en Isaac te será llamada descendencia, dice. Bueno, entonces, claro, muy bien. ¿Cuáles son los hijos de esclavitud? Estos que acabamos de decir todo el resto, ¿verdad? Toda la humanidad, excepto los justos. El resto todos son hijos de esclavitud porque están sujetos a la justicia de la ciencia del bien y del mal. Del bien y del mal. Y están representados por acá. Son hijos de esclavitud porque siempre están tratando de hacer algún tipo de obra para alcanzar su salvación. ¿Está bien? Amén. Amén. Tienen que hacer algún tipo de obras para alcanzar su salvación. ¿Cuál es la diferencia que tiene el cristianismo del resto de las religiones? Decíamos que todas las religiones tienen mucha similitud, pero el cristianismo tiene un punto que es único. A pesar de que el cristianismo mismo se parece también a muchas religiones, pero tiene un punto que es único, que es diferente a los demás. ¿Cuál es ese punto único? Porque creemos y confesamos con el corazón. ¿No? Bueno, sí, me gustaría que fueran un poco más específicos. ¿Alguien me puede responder eso? Yo he visto, ¿no? Que todas las religiones o credos o doctrinas pues no tienen a Cristo. Sí, pero dije algo específicamente que es lo que necesito que ustedes digan, porque es lo que necesito que se quede en su cabecita. Pues el confesarlo y con nuestra boca y creerlo con nuestro corazón. ¿Sí?
Bueno, todas las religiones tienen mucha similitud. El cristianismo también tiene similitud con muchas religiones, pero hay una sola cosa que lo caracteriza de todas las demás. Un solo punto que lo caracteriza de todas las demás. Y ese punto es que todas las demás tienen que hacer obras para alcanzar la salvación. Pero esta ¿No es por la gracia? Por gracia. Que la salvación nuestra es por gracia y todos los demás tienen que hacer algún tipo de obras para alcanzar su salvación. Eso fue lo que dijimos, ¿correcto? Vale, gracias. Muy bien. Es muy importante entender esto, porque no es que el cristianismo es una religión más. Sí, todas se parecen, pero esto es único del cristianismo. ¿Por qué todas las demás necesitan presentar algo para alcanzar la salvación? Porque recordemos, son hijas de esclavitud. Ellos están bajo la justicia de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué nos dice esta justicia? Nos dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, exige una obra. Todas las demás vemos que están bajo esclavitud porque están sujetas a la obra. Pero el cristianismo se recibe todo por gracia. Amén. Amén. Esa es la diferencia fundamental. Son cosas que tenemos que tenerlas bien presentes nosotros como cristianos. Muy bien. ¿Dios es injusto según el tema de la predestinación? Pues no, pastor. No, pero entonces, por favor, nos recuerda el por qué no lo es. Sí, claro. Claro que no es injusto. ¿Por qué no es injusto? Porque decíamos, aparentemente, a primera vista, pareciera como si fuera injusto, ¿verdad? Ya que dice que escogió a unos, amé a Jacob, mas a Esaú aborrecí. Y dice al faraón, te levanté con este propósito, con el fin de demostrar mi poder en ti y de que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Entonces vemos, Dios creó al faraón y al mismo Esaú dice que lo rechazó a Esaú, amé a Jacob, mas a Esaú aborrecí. Desde el vientre de la madre, recordemos. Y el faraón dice, con este fin te levanté, con el fin de convertirte en el hombre más importante y más poderoso sobre la faz de la tierra, y después te quebré como una vasija para demostrarles a todos de que yo soy el más poderoso. Esa es la primera impresión. A primera vista es la impresión que da, pero decíamos que si ponemos cada cosa en su lugar, vemos que no es así. Ya que decíamos que Dios no creó a unos para perdición y a otros para salvación, sino que a Faraón, ojo, y a aquellos que él toma así, decíamos que Dios no los creó para perdición. Toda la creación de Dios fue creada para vida eterna. Sin embargo, recordemos que el que echó a perder esa creación de Dios a la humanidad fue Adán, no fue Dios. Dios lo que tomó fue una vasija ya perdida, una vasija ya descompuesta, y la quebró delante de todos para que sirviera como ejemplo. Y a través de ese ejemplo los demás se pudieran salvar, o muchos se pudieran salvar, ¿correcto? Pero no es que Dios haya creado a Faraón con el fin de perderlo. Dios no hizo personas para destrucción. Todo lo creó para salvación. Listo, muy bien. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Qué pasará con los muertos que no escucharon el evangelio? Le van a predicar el evangelio, pero solo los que no lo escuchan. Exactamente, le van a predicar el evangelio en el lugar de los muertos, pero únicamente a los que no escucharon. Muy bien. Otra pregunta. 10. Muy bien, sí. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, Dios nos hace el llamado a todos, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué Dios nos hace el llamado? Por medio del evangelio. Muy bien. Por medio del evangelio. Todos tenemos la oportunidad de alcanzar la justificación por medio del evangelio. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Por creer? Sí, por creer, para mi concepto. Claro, pero justamente... El que confiesa. El que confiesa, necesito que sean más concretos. Más concretos, porque esto es importante que seamos concretos aquí. Te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y si lo crees en el corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿cómo hacemos para alcanzar el Espíritu Santo? Voy a responder la pregunta que hice. La pregunta fue, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Presten atención a esto. Cuando alcanzamos la justificación, entonces recibimos un sello, como nos lo dice en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. El sello del Espíritu Santo. Dice así: ustedes también, habiendo escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vemos que recibimos un sello una vez alcanzamos la justificación. Y ese sello es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el anticipo del reino. El Espíritu Santo son las arras, la garantía de que Dios cumplirá el resto de su promesa. El Espíritu Santo se recibe cuando alcanzamos la justificación como sello. Una vez que alcanzamos la justificación, Dios nos sella, dándonos el Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, la pregunta se la voy a cambiar. ¿Cómo se recibe la justificación? Esto lo hemos visto desde la primera clase hasta esta. Y he sido muy enfático en esto. Por la fe, sí, por la fe. Pero ¿en qué es que tenemos que creer para alcanzar la justificación? ¿En qué tengo que creer? Esto es fundamental. Les decía, ahora vuelvo y repito una pregunta que les hacía inicialmente. Les preguntaba yo a ustedes. Se la voy a poner más fácil. Si yo creo que Jesucristo murió por mis pecados y lo confieso, ¿obtengo la justificación? Sí. Yo quiero que se concentren en lo que estoy diciendo. Ahí recibimos la gracia. Justificación. Decíamos que la gracia y la abundancia de la gracia son diferentes, ¿verdad? La abundancia de la gracia son a punto. La gracia son únicamente los salvos, ¿ok? Muy bien. Entonces, si yo creo que Jesús murió por mis pecados y lo confieso con mi boca, ¿alcanzo la justificación? Sí, pastor. ¿Por qué? Porque es que hay personas que pueden decirlo de boca, pero de corazón no. Ajá. Y es cuando es de corazón realmente que lo creemos y lo decimos, es cuando adquirimos la justificación. Muy bien. Okay. Por la convicción, estamos convencidos de que... Está bien, todo lo que están diciendo está bien, pero yo los quise cortar en ese punto, porque yo sabía que no han prestado atención en ese punto y lo vengo repitiendo y he sido enfático desde el primer día, desde que comenzamos el resumen, todos los días, cada una de las clases he recalcado lo mismo. Y se dan cuenta cómo a veces la palabra por detalles tan insignificantes no la agarramos. Escúcheme bien. La justificación no se alcanza cuando yo creo que Jesús murió por mis pecados. Alcanzo la justificación cuando creo que Dios le resucitó de entre los muertos. Quiero que se me concentren ahí. ¿Sí me comprenden? Es fundamental. Sin esto no puedo recibir el Espíritu Santo. O sea, mucha gente cree que Jesús murió por sus pecados y lo dejan allí. Pero nunca creen que Jesús lo resucitó entre los muertos. Y en eso es que tenemos que creer, en la resurrección. Porque esa es la que nos alcanza la justificación. El creer que Jesucristo murió por nuestros pecados, ahí alcanzamos el perdón de pecados, pero ahí no más. ¿Sí me comprenden? La justificación es que resucitó. Pero la justificación la alcanzamos cuando creemos que resucitó de entre los muertos. Ahí alcanzamos la justificación. Por eso les recitaba el pasaje. Te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y si lo crees en el corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que creer es que resucitó. Que resucitó de entre los muertos. Si no creo que Él resucitó, sigo muerto. O sea, no resucito juntamente con Él. O sea, no recibo la justificación. Únicamente alcanzo el perdón de pecados. Alcanzaría únicamente la gracia, no la abundancia de la gracia. ¿Sí me comprenden? Es un detalle tan insignificante, pero estoy seguro que la gran mayoría de cristianos lo han dejado por fuera. Y sin este no se puede recibir el Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Entonces, una última pregunta y con esa cerramos. ¿Cuáles son las desventajas que tienen todas las religiones que no sean los justos? Que tienen que hacer las obras bajo la ley, porque no tienen la salvación por gracia. Correcto. Esa es una de las desventajas. Claro, muy importante. Que la salvación la tienen solamente por obras. Claro, claro, muy bien, claro que sí, muy bien, muy bien. Otras cositas, aquí mencionamos varias cosas, mencionamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ustedes me pueden mencionar 5 por lo menos, ya mencionaron 2. Que les toca comparecer ante el gran trono blanco. Ante el gran trono blanco, correcto. Que no van a ser resucitados. Que no van a ser resucitados en la primera resurrección, correcto. ¿Otra? Que no van a formar parte de la élite. Que no van a formar parte, sí, correcto.
del gobierno de Cristo para el reino de Dios. Sí, no van a ser parte de Que no van la a ver el gobierno. rostro del Señor, Que que no van a no- ver el rostro de Dios. Que no conocerán el rostro de Dios. Correcto, muy bien. ¿Otra? ¿Una más? Y por lo consiguiente no van a vivir cerca de Él, no van a estar allá en el Sí, esa, reino de Él. esa, correcto, exactamente. No van a habitar en la Jerusalén celestial. ¿Sí? Entonces vemos que los justos reciben todo esto que acabamos de mencionar. Oh, faltó una muy importante, creo que no la mencionamos. ¿Cuál? Estos no reciben el Espíritu Santo. Incluso los salvos por confesión no reciben el Espíritu Santo. Recordemos que ellos únicamente reciben una salvación a media. ¿Sí? Los que confiesan a Jesús de boca para afuera. Una salvación a media. O sea, no alcanzan lo espiritual. ¿Correcto? Entonces, para alcanzar lo espiritual, lo alcanzamos por medio de la creencia en el corazón. Decíamos de que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y eso es lo que Amén. nos da la justificación y por ende, pues eso es lo que nos lleva a recibir el Espíritu Santo. Entonces, eso vemos que estos no creyeron en su corazón de que Dios le resucitó de entre los muertos, únicamente de boca para afuera. Por eso, a pesar de que entraron por Cristo y alcanzaron la salvación, no pueden recibir el Espíritu Santo. Y decíamos que esto es la causa de que muchos cristianos estén en las iglesias, pero infructíferos. La gran mayoría no llevan frutos porque no han recibido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el nuevo nacimiento, es el sello del nuevo nacimiento. Es como le digo, yo no puedo llevar frutos si no he nacido. Primero tengo que nacer para poder llevar frutos. Como estos no nacieron de nuevo, entonces no llevan frutos. Entonces esa es la diferencia entre el cristianismo y las otras religiones. Bueno, yo decía que discrepaba porque la gran mayoría de los cristianos, de las religiones cristianas, piensan que aquellos que no reciben a Cristo aquí se van al infierno. ¿Eso es falso o verdadero? ¿Y por qué? Falso. Falso. ¿Por qué? Primero, no, claro usted que no lo dice la palabra, y si no lo dice la palabra, pues no. Y segundo, porque si van a resucitar para escuchar, los que no escuchan el Evangelio, para tener la oportunidad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pues no, eso es lo que me dice que es falso. Claro, es falso. Claro, es falso. ¿Por qué? Porque estamos mirando que la palabra nos muestra que hay una manera de hacer salvo también a los otros, pero obviamente no alcanzando la justificación. Estos pueden lograr la salvación y pueden alcanzar bendiciones, pero no la justificación. ¿Correcto? Sin embargo, también hemos dicho que va a ser muy difícil para ellos, pero cada uno de ellos será salvo y alcanzarán sus bendiciones de acuerdo a sus creencias según su convicción, según la convicción de cada uno. ¿Correcto? Entonces, bueno, por ese lado está bien, muy bien. Es falso. O sea que en este punto no compartimos con el resto de los cristianos que dicen que aquellos que no recibieron a Cristo o no conocieron a Cristo se fueron para el infierno. No se tienen que ir al infierno necesariamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, antes de orar, quiero preguntar, ¿hay alguna inquietud, algo que quieran que complemente o que no haya quedado claro? ¿O alguna preguntita que tengan por ahí suelta? Yo no, pastor, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a orar.